Buenas tardes, hermanos. En esta ocasión vamos a tener una clase. Preparé una clase sobre Abdías 1:4. El tema se llama Las águilas derribadas por Jehová. Antes de empezar con la clase, vamos a orar. Gracias Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos Señor en este momento que nos permites estudiar un poco más de tu palabra y aprender, Señor. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, Señor. Te queremos pedir que cada día tú vivas más en nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu viva más en nosotros. Y te agradecemos porque estamos bajo la gracia, Señor. Gracias a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en una cruz y derramó su sangre, Señor, por el perdón de nuestros pecados, porque ninguno de nosotros, por por sus propios méritos, puede llegar a ser salvo, Señor, sino que necesitamos un Salvador, ese Salvador que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Él estamos, Señor, caminando en la gracia, estamos bajo la gracia y pedimos que siempre seas tú viviendo en nosotros, Señor, y que se pueda reflejar, que nos enseñe, Señor, a ser más humildes, Señor, a desechar el orgullo y también a desechar la soberbia de nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el estudio de Abdías. En la Biblia encontramos muchos pasajes que nos hablan acerca de las águilas. Las águilas son usadas para comparar situaciones y poder obtener enseñanzas. Tenemos en el Antiguo Testamento varios pasajes que nos hablan sobre las águilas, como por ejemplo en 2 de Samuel 1:23 se dice que Saúl y Jonatán eran más veloces que las águilas. Sabemos que las águilas son veloces, vuelan muy rápido para capturar a su presa. Entonces aquí están comparando a Saúl y Jonatán que eran más veloces que las águilas. Es según la versión NBI. En Job 9:26, en su tercer discurso, Job dice que sus días transcurren como veloces águilas al caer sobre su presa. Es decir, que sus días pasaban muy rápido, pero usa esta comparación con las águilas para darnos a entender de una mejor manera. En Salmo 103:5, David escribe, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas, según la versión NBI. En Proverbios 23:5 se compara a las riquezas con las águilas, porque igual se van fácilmente y rápidamente. En Isaías 40:31 se compara a los que confían en el Señor como las águilas. Los que confían en el Señor como las águilas tendrán nuevas fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. También hay un himno de esa comparación que es muy conocido. En Jeremías 4:13 se dice que la caballería de los babilonios es más veloz que las águilas. Los babilonios tenían una caballería y aquí Jeremías lo compara que eran muy rápidos. Ahora vamos a ver una definición de qué son las águilas. Ventura, en su diccionario bíblico ilustrado, nos da esta definición de águila. Águila. Varios animales reciben este nombre en Palestina. Generalmente se aplica a la más poderosa de las aves de rapiña y con ella a otras especies de animales rapaces, por lo cual figura entre los animales impuros. Es decir, para los judíos era impuro comer un águila. Vuela a gran altura con rapidez y majestuosidad, guardando con ferocidad su nido. Quiero hacer énfasis en esta parte. Vuela a gran altura, con rapidez y majestuosidad, guardando con ferocidad su nido. Aquí tenemos la imagen de una águila, la vemos majestuosa, volando alto, con su mirada fija, su pico que es muy poderoso, sus garras también que son muy potentes para destruir a su presa, y la vista es
es muy buena. Según Aguilapedia es 3 veces más o un poco más que la vista humana. Las águilas viven generalmente, hacen sus nidos en los árboles altos o en la cima de las montañas, como por ejemplo vemos en la imagen, en la cima de esta montaña rocosa hay un nido de águilas. Según Aguilapedia, las águilas cuando ponen sus huevos los ponen de dos en dos y normalmente el más fuerte, el que nace primero, se come a su hermano menor y sus padres no hacen nada por, por, por evitar eso, es su naturaleza. Y, y esa es la naturaleza de las águilas. El más fuerte, dicen que normalmente las hembras son más grandes y más fuertes que los machos. Entonces, normalmente la hembra es la que mata al macho. Eso es solo como un dato curioso. Ahora sí vamos a leer el pasaje. Vamos a Abdías 1:4. Busquen en sus Biblias. Abdías 1:4. Forma parte del Antiguo Testamento, los profetas menores. Vamos a leer lo que dice. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Versión Reina Valera 1960. Abdías fue un profeta que hizo su ministerio en el reino de Judá. Un profeta era una persona, un siervo de Dios que transmitía el mensaje que Dios le revelaba, ya sea mediante una visión o haciéndole escuchar sus propias palabras, ¿sí? Entonces, Abdías fue un profeta, tenía este don de transmitir el mensaje y decir las palabras de Jehová. Un profeta decía las palabras de Jehová. No eran sus propias palabras, sino eran las palabras de Jehová. Directamente lo transmitía al pueblo. Y vamos a ver que Abdías está haciendo una profecía contra Edom. Esta profecía se refiere a la destrucción de Edom y vamos a ver por qué Edom iba a ser destruida. Para poder comprender un poco mejor, primero vamos a ver qué nación era Edom. Edom fue una nación conformada por los descendientes de Esaú, hijo de Isaac y Rebeca, como dice en Génesis 25 del 23 al 26. Vamos a Génesis 25 del 23 al 26. Dice, y él le contestó, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo, y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 70 años. Entonces aquí vemos que Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Y más abajo, en el verso 30, dice, dame de comer de este guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se lo llamó Edom. En el 31 dice, véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob.
Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Es decir, Esaú eh, vendió su primogenitura, despreció sus derechos, su bendición de Dios por un guiso de lentejas. Y Edom son descendientes de Esaú. Ahora también en los versículos que leímos nos decía que un mensajero es enviado a las naciones. ¿A cuáles naciones? Bueno, a las naciones que iban a destruir a Edom, las naciones que Dios iba a utilizar para destruir a Edom, porque como sabemos Dios es soberano y Él utiliza siempre a naciones para cumplir su propósito. Entonces todo está bajo el control de Dios, bajo la soberanía de Dios, y Dios iba a utilizar estas naciones para destruir a Edom, porque Edom era cruel con su hermano Judá, como vamos a ver más adelante. Y esta rivalidad viene desde el principio de Génesis entre Esaú y entre Jacob. Este mensajero, algunos comentaristas dicen que es un ángel, que pudo ser un ángel. Y Edom estaba a punto de ser destruida. Para comprender un poco mejor vamos a ver este mapa para saber dónde estaba Edom. En el mapa vemos que Edom estaba en la región al sur del Mar Muerto, al norte del Mar Rojo y al este del Gran Valle del Rif, y a veces extendida al oeste en el Negev. Entonces Edom estaba en esa área. Comentaristas también dicen que no era una área muy grande, que más o menos eran unos 162 kilómetros de extensión de territorio y no era muy grande. Había muchas rocas en esa área, era un sector muy rocoso. Como les decía, Edom estaba en un sector muy rocoso y estaba construido entre la roca misma. Era labrado, las casas eran labradas en la roca misma. Para llegar a estas rocas había que atravesar unas hendiduras en la peña. Las ciudades de Edom y entre ellas Petra, su ciudad principal, Petra en hebreo significa Sela, que significa roca. Eran compuestas mayormente de casas labradas en la piedra viva, como nos dice Jamieson, Fawcett y Brown en el comentario exegético. Para comprender un poco más, entender, imaginarnos un poco más cómo era Edom, vamos a leer una porción del libro de Conozca a los profetas menores. En este libro nos habla sobre cada profeta menor y en la parte de Abdías nos da un resumen de cómo era Edom. Vamos a leer. Dice, la estrecha cañada es sinuosa y torcida, como el rastro de una serpiente. En ambos lados, las paredes naturales se levantan a una altura de como 70 metros, ocultando la luz del sol aún en mediodía. En algunos lugares, el paso no tiene más de 3 o 6 metros de ancho. Esta hendidura en las montañas se prolonga por un poco más de 2 kilómetros, quebrándose de pronto en un pequeño valle situado transversalmente, y allí, frente a los ojos del viajero, está el templo de Isis, que tiene 30 metros de altura y 20 de ancho, labrado en la hermosa piedra color rosa de la región. Entonces podemos ver que para llegar a Edom había que atravesar un camino sinuoso, torcido, era estrecho, con muros altos que no podía entrar la luz del sol. Era estrecho, dice que no medía más de 3 a 6 metros y que al final se encontraba un templo de Isis. Es decir, Edom no adoraba al Dios verdadero, no adoraba a Jehová, sino que tenía otros ídolos.
Aquí tenemos una imagen del camino angosto, estrecho, sinuoso entre las rocas grandes, y al final tenemos el templo que mencionamos anteriormente. Aquí tenemos otra imagen del templo labrado en la roca en la ciudad de Petra. Este templo tiene 30 metros de alto y 20 de ancho. Como vemos, es grande, y adoraba a dioses paganos, no al Dios verdadero, a Jehová. Y la roca, como vemos, es una roca color rosa, que en ese sector es común ver estas rocas de color rosa. Aquí vemos otra imagen y vemos que hay labradas dentro de la roca las casas donde vivían los edomitas. Aquí vemos otra imagen y nos da la idea de la comparación con las águilas, porque como vimos, las águilas hacían su nido en las rocas, en la cima de las rocas, y Edom también vivía en las rocas. En esta clase vamos a ver 3 puntos importantes de Edom. Vamos a ver, número 1, la crueldad de Edom; número 2, el orgullo de Edom; y número 3, la soberbia de Edom. Y por esos motivos fue derribado por Jehová. Vamos a empezar con la crueldad de Edom. Edom fue cruel con sus hermanos de Judá. Como dijimos al principio, había la rivalidad desde Génesis entre Jacob y Esaú, y con el tiempo también hubo rivalidad entre Edom y Judá. El libro de Abdías fue escrito, según comentaristas bíblicos, durante la invasión de Babilonia a Jerusalén, a Judá, cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén en el 586 a.C. Edom estaba ahí presente y no hizo nada por ayudar a su hermano Judá. Tuvo crueldad en su corazón. Vio que su hermano Judá estaba siendo destruido y no hizo nada por ayudarlo, sino que en cambio se alió con Nabucodonosor, rey de Babilonia, para destruir a Judá. Y fue uno de estos motivos también por los que Jehová destruyó a Edom, porque podemos aprender que a Dios no le gusta la crueldad entre hermanos o la enemistad entre hermanos. Ahora vamos a hablar un poco de la soberbia de Edom. La soberbia que había en su corazón lo traicionaría, porque lo engañaría haciéndole pensar que nadie podía conquistarlo. Vamos a recordar lo que dice el versículo 3 de Abdías. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Entonces aquí en este versículo podemos ver que Edom estaba lleno de soberbia. Y esta soberbia, la palabra original, nos da una idea de hervir, o sea, el significado es hervir hasta desbordarse, hasta regarse. Es como cuando se está haciendo un guisado y hierve y se riega, se desborda. Entonces la soberbia de Edom se desbordaba. Y a esto se refiere cuando dice que tenía soberbia en su corazón. También esto nos recuerda al guiso de lentejas que dio Jacob a Esaú a cambio de su primogenitura, y cuando Esaú vendió su primogenitura y perdió la bendición. Aquí vemos una imagen de Jacob preparando el guiso a Esaú y vemos que está hirviendo, y esa es la idea del significado de la soberbia que tenía Edom, que se desbordaba. Era mucha la soberbia que tenía Edom. Y continuando con el verso 4, recordemos que en el verso 3 decía: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? El 4 dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido,
De ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces Jehová derribó a las águilas de Edom, destruyó a la nación de Edom por su crueldad contra su hermano Judá, también por su soberbia y por su orgullo que tenía en su corazón. Cuando en el versículo dice, si pusieras tu nido entre las estrellas, eso se refiere a las colinas altas donde estaba Edom, y hace la comparación con los nidos de las águilas que ponen las águilas ponen sus nidos en las colinas bien altas para que nadie los puede cazar, ni el hombre ni ningún animal los puede cazar, entonces ellos están ahí seguros. Entonces Edom pensaba que estaba seguro, pero de pronto los hombres no podían conquistarle, pero Dios, Jehová, sí lo podría derribar. Y por eso Jehová, como sabemos que es soberano, utilizó a naciones para que conquisten a Edom. También vemos que el orgullo de Edom, los edomitas se sentían orgullosos de su posición geográfica, pensaban que eran inconquistables. El orgullo aquí se refiere a una visión inflada de uno mismo, y corazón, la palabra corazón se refiere a mente, alma, ser o espíritu, de acuerdo al diccionario bíblico de Esguaison. Entonces, estas definiciones son importantes para comprender a qué se está refiriendo el pasaje. Y Jehová iba a utilizar a estas naciones, como dijimos, Jehová es soberano, para conquistar a Edom. Entre las naciones que destruyeron a Edom estaban los nabateos árabes entre el siglo VI y el IV a.C., los judíos macabeos en el 134-104 a.C. y los romanos en el primer siglo. Omer Haley, en su comentario sobre los profetas menores, dice que en el primer siglo los romanos no dejaron ningún rastro de la nación de Edom y perdieron su identidad y desaparecieron totalmente. Entonces, el orgullo de Edom, la soberbia de Edom, ellos decían en su corazón que nadie les iba a derribar, que nadie les iba a derrotar. Pero Jehová dijo, yo te derribaré, yo te derrotaré. Entonces aquí podemos ver que Jehová es soberano, Jehová es poderoso y Jehová tiene un plan para las naciones. Entonces el plan de Dios era que esta nación desaparezca porque no tenía la bendición, no era escogida por Dios, sino que Judá es el pueblo escogido por Dios. Judá siguió adelante y Edom desapareció y fue derribado por Jehová. De todo esto que hemos estudiado este pasaje de Abdías y hemos estudiado de Edom, la nación de Edom, vimos 3 puntos. El primero era la crueldad de Edom hacia su hermano Judá, el segundo era el orgullo y el tercero era la soberbia. Entonces, por esos tres motivos, Dios, Jehová, destruyó a las águilas de Edom, a la nación de Edom. Y lo que podemos aprender de este pasaje para nuestros tiempos es que Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Entonces, hermanos, les animo a dejar que Cristo viva dentro de cada uno de nosotros, porque el carácter de Cristo es humilde y de esa manera vamos a agradar a Dios y Él nos va a bendecir. Y eso sería todo por esta clase, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.